Hola, buenas tardes. Soy Guadalupe Lozada, soy la encargada del despacho de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y me da mucho gusto saludarlos y tener el honor de compartir con ustedes esta mesa en la que vamos a hablar de un libro fantástico sobre Tlatelolco. Es un libro que me ha parecido extraordinario y lo van a ir descubriendo ustedes en la medida que vayamos platicando sobre él, porque aporta muchísimo, tiene datos históricos, pero no datos históricos, que sí los tiene, pero lo importante no es la parte histórica en la que uno piensa en Tlatelolco, solo la parte prehispánica, solo tal vez algo de la parte colonial y el Colegio de la Santa Cruz y la evangelización. No, es una historia moderna, contemporánea, basada en la configuración, en el proyecto y en la ejecución del conjunto urbano que se llama Miguel, no, que se llama Presidente López Mateos, cosa que yo descubrí al leer el libro. Siempre pensé que se llamaba Ciudad Tlatelolco o Unidad Habitacional Nonualco Tlatelolco, porque así se ha conocido mucho tiempo, hasta que vi en las fotos la imagen del día de la inauguración con la placa, y es Centro Urbano Presidente López Mateos, si no me equivoco. Entonces, pues tengo el gusto, mucho gusto y mucha emoción de presentarles a nuestros ponentes. En primer lugar, les presento a Gabriela Brindis Álvarez. Ella es antropóloga cultural, licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Geografía por la Universidad Estatal de Kent, Ohio. Fue asistente editorial del Catálogo de Patrimonio Tangible e Intangible de la Ciudad de México en la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura. Es especialista en política y gestión energética y medioambiental, planificación urbana, no sé si es un genio, planificación urbana y desarrollo territorial. Actualmente se desempeña como consultora independiente en temas de investigación, desarrollo e innovación. Enseguida les presento a Miquel Adrià, arquitecto, doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid, autor de múltiples libros sobre arquitectura mexicana e iberoamericana. Fue el encargado de la restauración del Hotel de Cortés, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Fundador y director de la revista Arquine, ha sido director del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli. Otra maravilla. Me encanta ese festival de verdad, así como de los programas de maestría en la Escuela de Arquitectura Centro. Fíjate tú, yo no sabía que había arquitectura en la Escuela Centro. Qué barbaridad. Además de desempeñarse como editor, escritor, docente y conferencista y jurado a nivel nacional e internacional. Y Félix Hernández Gamundi, que su nombre nos dice muchas cosas, pero quiero que sepan que es ingeniero, ingeniero egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Es experto en la creación de soluciones avanzadas para la movilidad y en aplicaciones energéticas avanzadas para ciudades inteligentes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fue miembro fundador del Consejo Nacional de Huelga, eso es por lo que todos nos acordamos de él, del movimiento estudiantil de 1968. Fundó, conjuntamente con compañeros del movimiento estudiantil, Punto Crítico, publicación mensual de análisis político. En la actualidad es miembro del Comité 68 y trabaja en temas de investigación en desarrollo y movilidad urbana. Pues con este panel ya se darán cuenta que tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar. Miquel, yo quería preguntarte para empezar y de ahí dar pie a las demás intervenciones, que desafortunadamente tenemos un poco medido el tiempo. ¿Cómo fue que se concibe y se lleva a cabo este maravilloso libro que yo tengo aquí, que se los voy a mostrar para el que no lo conozca? Es un libro extraordinario que se llama Tlatelolco, un concepto de ciudad. ¿Cómo surge esa idea? Mira, en realidad, en México, como en buena parte de Latinoamérica, tenemos la suerte de que hay muchos temas pendientes Así, y muchas oportunidades para ahondar desde una perspectiva contemporánea. Uno de ellos, del que ya veníamos trabajando desde hace años, pues era Tlatelolco. Yo había tenido la oportunidad de hacer un libro, una monografía sobre Mario Pani, mm, y ahí, pues, obviamente, pues, después de hablar de la unidad Miguel Alemán, el CUPA, que de algún modo es un paso importantísimo, porque importantísimo. es como se hace realidad
ese concepto de arquitectura y de ciudad que proponía Le Corbusier y otros arquitectos en Europa, pero que ellos la estaban pensando, lo tenían en sus respiradores, pero será en Latinoamérica y muy en especial en Brasil y en México, donde se llevan a cabo, donde se construye la modernidad. La modernidad se construye aquí. Y hay que decir que el Cupa Pani lo termina antes que el mismo Le Corbusier termine la unidad de habitación del Marsella. Marsella, que Claro, es claro, eso es algo fantástico. sorprendente para cualquiera que revise las fechas, ¿no? Por supuesto, y eso casi nadie lo cree. ¿Eh? Una vez tuve una discusión, pero como yo no tenía el papelito enfrente, ni te tenía yo a ti para ponerte de testigo, no me lo creen. No es cierto, no es cierto, le copió a Le Corbusier. No es verdad, lo acabó antes. Pero y sí le copió, Pues sí, en pero el lo mejor acabó antes. sentido de la palabra, porque la modernidad estaba hecha para ser copiada. Exacto, qué buena Como, frase. es como un concepto nuevo, no es una tendencia, no es una moda, no es un estilo más, sino que es un nuevo modo de entender el mundo. Y, y en buena medida también lo que sucedería después con el multifamiliar Juárez, que quedó muy dañado Uh, con terremotos, que también a su manera en su momento fue ejemplar. Ya en los años 60, en un momento en el que ya se cuestionaba bastante ese modelo de Le Corbusier, de las ciudades nuevas, ya empezaba a haber una crítica dentro de la arquitectura misma. No hay que olvidar que nosotros somos arquitectos, yo soy arquitecto y en Arquine pues el enfoque es fundamentalmente arquitectónico y urbano. Eh, entonces, en ese momento, ya en los años 60, surge la oportunidad de transformar lo que Pani llamaba una herradura de tugurios, exacto. ese desarrollo de informalidad, como se han seguido construyendo nuestras ciudades en México, en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo. El mundo no es París, el mundo se No, parece más a la Ciudad de México que a París. Este, eh, y, y en buena medida lo que propone Pani es sustituir esa herradura de tugurios con todo el poderío, digamos, y la confianza del poder, y plantea hacer una nueva ciudad dentro de la ciudad, porque también él propondrá hacer una nueva ciudad fuera de la ciudad, que sería ciudad satélite. exacto, claro. Es otro concepto, Y es como otro fue también concepto. ciudad universitaria, porque hay que tomar en cuenta Claro. que tú mismo lo dices en el libro. Claro. ¿Sí? Entonces, esa ciudad dentro de la ciudad lo que propone es aportar pues un 70-75% de áreas libres, a diferencia de la ciudad clásica, que es mucho más densa, compacta, calle, corredor y demás, liberar espacio para jardines, para escuelas, para ocio, para lugar donde pues para los vecinos y concentrar la edificación en esos edificios verticales, con unas tipologías que ya había ensayado en esos proyectos que mencionamos anteriormente, para eficientar pues, el mínimo de paradas de elevador, que era lo que lo hacía caro, etcétera, y tener así pues, ese nuevo concepto de ciudad autónoma, autosuficiente, con todos los equipamientos necesarios de una ciudad moderna, ideal en ese momento. Un proyecto que se lleva a cabo con éxito, acaba siendo ejemplar y el lugar que se lo mostraban hasta presidentes de otros países cuando venían a visitar, a veces Claro, era primero aquí, después ya se fueron también a la Unidad de Independencia, porque también tenía sus grandes virtudes y sí, Tlatelolco ya había quedado como muy estigmatizado. Pero también Tlatelolco por su posición en lo que había sido esa otra capital, esa condición bicéfala que siempre ha tenido la Ciudad de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, por un lado, lo que sucede, y que Félix nos podrá hablar mucho mejor, lo que sucede en ese lamentable 2 de octubre del 68, otros episodios fundamentales, que es que pues, se lastima notablemente con los sismos del pero 85, terrible. como otros muchos edificios de Mario Pani. No Sí, olviden exacto. que Tuvieron que, Carlos Obregón Santa Cilia, a veces que no lo tragaba, pagaba hasta
periodicazos para decir otro edificio de pánico, así Exacto. como para que sepan que se podía caer por su esbeltez, por su y demás. Entonces, fue todo ese cúmulo de historias, un tamaño importante ya en el centro de la ciudad, poderse permitir el lujo de construir 2 kilómetros de largo por medio kilómetro de sur a norte, es una oportunidad única, algo que el mismo Le Corbusier había pretendido años antes en el Plan Voisin, en la derecha en el lado derecho de París, y que obviamente, y ahora diríamos afortunadamente también no pudo hacer, Sí, sí se pudo hacer aquí. Y sí, es una claro. prueba Se más puede de que, todo. claro, la modernidad finalmente aquí se construye. Sí, sí, qué maravilla. Y es que además, ahorita que estabas mencionando lo del 68, el sismo, tal, yo un día estaba platicando con alguien sobre precisamente lo del 68 y decía, es que tenía 4 años de inaugurada, Sí, todavía era el ejemplo de la modernidad total cuando le llega el estigma del 2 de octubre, ¿no? sí. Pero eso es algo que yo nunca había reflexionado hasta esta conversación que tuve alguna vez. Dije, Dios santo, es que desde ser el modelo pasó a ser un lugar como feo, que lo mencionan en el libro, ¿no? Que Pani decía que la gente pensaba que pues, Tlatelolco es el lugar donde matan estudiantes. Ya no veían lo, pues la arquitectura y esta anécdota que cuentas al principio de que había mandado las fotos ya de la obra terminada y una revista parisina y que le contestaron No. que no porque no publicaban maquetas. O Sí, sea, fíjate, Guadalupe, que eso es muy divertido sí, porque Pani, que había estudiado arquitectura en París y era muy francófilo, si bien él era el director de la mejor revista de arquitectura de México del siglo XX, que era la revista Arquitectura lectura, México, para él lo que le importaba no era autopublicarse, sino que lo publicaran en Arquitecture claro, d'Aujourd'hui, que era para él el gran referente. Y va y les manda unas fotos fantásticas de Salas Portugal, ¿no? increíbles, y pues ahí dijeron, no puede ser, esto debe ser una maqueta, o sea, ¿a qué enloquecido se le ocurre hacer una ciudad nueva ya entrados los 60, en el que pues esto ya desde la arquitectura se cuestiona, pero ¿en qué país se puede hacer algo tan grande? O sea, no puede ser. Solo en esos años, en algún país, digamos, del bloque soviético, habían conseguido llevar a cabo algún proyecto de esa escala, Claro. porque los ejemplos de Venezuela, en Caracas y algunos de Brasil ya eran de años un poco anteriores. Es decir, que en ese momento alguien pudiera ser como esa nueva ciudad típicamente moderna, no se lo creían en París y le dijeron gracias, pero no publicamos maquetas. Exacto, eso fue fantástico. Y finalmente se los publicaron. No, Ah, ay, qué coraje, qué ahí lástima. quedó, ahí quedó. Pero otra cosa que me gustó muchísimo es que uno de los textos menciona, bueno, Pani siempre va a destacar las ventajas de una obra arquitectónica, que más bien dicho urbanística, que al ser los edificios tan altos permite muchos espacios para zonas verdes, jardines, en un área inmensa. ¿Qué cantidad de hectáreas tiene bueno, la unidad habitacional? Pues mira, ahora no recuerdo las hectáreas, pero son 2 kilómetros por medio kilómetro. Yo O creo que sea, son más de realmente 2, ¿no? 2 kilómetros se caminan rápido, ¿no son más de 2? ahí va, que es como de dos Ah, kilómetros y poquito, sí. fíjate, yo Sí, pensaba que sí, era de sí. más, pero de cualquier manera es una extensión muy grande, pero que a la hora del 2 de octubre, pues no combinó tanto porque los estudiantes estaban como en ratonera. Si hubiera sido una ciudad normal, pues la gente tiene dónde esconderse, para dónde correr, pues un poco como pasó en 71, que pudo encontrar huecos en los cuales meterse y no hubo tanto muerto. En cambio, ese 2 de octubre del 68, en una caja, o sea, prácticamente encajonados, pues no estaba tan fácil que se escaparan, ¿no? Entonces, realmente
el concepto, lo que Pani presenta en su proyecto, los documentos, bueno, más bien dicho, los planos y los dibujos que acompañan a ese proyecto de Pani, entender la situación, el proyecto económico que plantea de cómo se podrían rentar y a tanto por tanto, porque y hay algo que me gustó mucho, que como solo un miembro de la familia trabajaba, pues se podían disminuir el número de transportes. O sea, se iban a ahorrar en eso porque todos los servicios estaban allí. Entonces, es genial también pensar en cómo ha cambiado la concepción de las familias, porque en ese momento, en el 63, 64, no sé, el proyecto es del 58 o 59, ¿verdad? Sí, Sí. básicamente el proyecto es del 63, No, sesenta porque y yo creo que cuatro que se inaugura. se inaugura en Eh, 64. Se sí, inaugura en 64. pues el proyecto pues ya venía de atrás, un Sí, proyecto por muy supuesto. complejo, que en ese sentido nos gustó mucho en el libro publicar la revista, que era de veras una revista muy buena, Sí. publicar facsimilarmente, que no coincide con el tamaño del libro, No, no, estuvo fantástico, sí. lo hicimos un poco exprofeso, porque que realmente se note Sí, que claro. es otro tamaño. Podríamos haber hecho el libro del tamaño de la revista, Sí, obviamente, pero quedó muy bien. pero Sí, queríamos obviar que realmente era una reproducción facsimilar, porque realmente estuvo muy bien documentado en su propia revista, en 3 números, en realidad en 2, porque uno era doble. Pues tomamos las fuentes directas, ¿no? Para no hacer como apropiaciones así indebidas. No, fantástico, sí, fantástico. Una selección. Sí, Gaby, dime. sí, justo a mí me llamó muchísimo la atención que venía reproducido justo esa parte, porque, bueno, al momento de que yo lo estudié y todo, me dediqué mucho a analizar ese discurso de modernidad y, bueno, tenerlo ahí adentro del libro es una joya, la verdad, muy, muy bonito. Eso es una joya. ¿Y qué te pareció el discurso de modernidad de Pani? Bueno, pues está lleno de contradicciones, ¿no? También, justo la unidad habitacional, pues para construirla tuvieron que hacer un desplazamiento de población que existía ahí, los mapas que analizaron en el momento, cómo hubo una clasificación de los espacios, de los que ya se podían derrumbar, de los que se podían conservar, toda una clasificación de lo que era la vivienda irregular, la clasificaron como tugurios, ¿no? Entonces, muy interesante como esa mentalidad de borrar, pues, lo que era y como simbólicamente siempre ese espacio de Tlatelolco, pues, ha sido se ha visto desplazado y desplazado y cómo para construir esta nueva modernidad tuvieron que también hacer ese desplazamiento, pues es una contradicción, ¿no? Entonces es justo un poco lo que yo he analizado sobre Tlatelolco, como los que viven adentro, los que viven afuera, cómo se reflexiona sobre la memoria de Tlatelolco y cómo es la historia oficial y la no oficial, ¿no? También, y la memoria oficial y la no oficial. Entonces, cómo esos espacios físicos y sociales son son parecidos y contradictorios, ¿no? En ellos mismos. Claro. O sea, y eso sí, lo que acabas de decir, de que esa clasificación de Pani, demolible, ¿no? O sea, todo lo que se podía tirar sin considerar nada. Es increíble cómo se demolió, cómo se tiró. Y sin embargo, él ponía muy claro que se iban a conservar algunos restos de las pirámides. ¿Por qué? Pero también hay un texto de, si no me equivoco, es del lector de Mauleón, que dice que las pirámides estaban intactas. Yo estoy convencido de que no. O sea, no se quedó como Pompeya, digo, allí se construyó también encima, ¿no? Entonces creo que sí, había un centro ceremonial muy importante y solo se conserva una parte por lo que desde su momento fue criticado Pani por solo dejar una parte pues como muestra y que se dejó más que en otros tiempos, ¿no? Porque también fue hasta los años 70 que López Portillo decide descubrir el Templo Mayor, pero a costa de tirar al revés una serie de manzanas que permitieran ver el Templo Mayor en el centro histórico. Y acá en Tlatelolco, pues descubren lo que encontraron y
dejaron una buena parte para que se pudiera ver. Y es interesante también esa conjugación de etapas, ¿no? Que eso me suena muy Pero interesante. inclusive lo dejaron también como para crear este arraigo cultural, ¿no? También lo hacen de una forma utilitaria, ¿no? Entonces, y la forma de crear el discurso de la modernidad y lo prehispánico es muy interesante ese uso del espacio imaginario e histórico. Claro, pero lo que tú dices, ya la población había sido desplazada. Entonces, ¿a quién van a poner para que tenga arraigo? O sea, los nuevos, porque Sí, los anteriores ya no estaban. Si es sí, que esos anteriores todavía venían de algún, no sé, de algún asentamiento que hubiera venido pasando de generación en generación, como un pueblo, como el pueblo de Tlatelolco, cosa que Pani ni siquiera menciona. sí, O no. sea, nada más tugurios, construcciones de adobe, taches, o sea, todo esto se puede eliminar. Y el proyecto realmente se queda inconcluso, ¿no? El proyecto incluía toda la herradura famosa, Sí, dar toda la vuelta, a rodear pues la ciudad, la forma en que divide la ciudad y cómo hace ejes. Ahora, hay una cosa muy importante, esto, Miquel, esto está basado en o tienes, él no lo menciona más que sin nombre, lo del famoso proyecto del plano regulador de Carlos Contreras Elizalde. Se tiene en cuenta porque en realidad el proyecto urbano de Contreras sigue siendo el referente Sí, prácticamente durante todo el siglo XX. En realidad es el único urbanista destacado. Pero el proyecto, si bien, como tú dices, planteaba toda la herradura, ya en el desarrollo del proyecto, digamos, ejecutivo, se concentran ok, en esta área y con mucha información de todo tipo, ya no solo de costos y, de, y del nuevo modelo, con tipologías ya aprobadas por el mismo, eh, sino que también cuando dice tugurio es un término que ahora nos suena tremendamente despectivo, pero era el término habitual de cuando hablábamos de autoconstrucción, como en Brasil hablan de favela. sí, Y realmente era eso, y está documentado fotográficamente. Sin duda puede haber algún vestigio, digo, si lo viéramos en clave del siglo XXI, seguro encontraríamos algún valor añadido en alguna de estas piedras, en alguna acumulación de elementos y probablemente en el sustrato de algunas piezas con valor arqueológico. Sin embargo, no hay que olvidar que hay que tratar de leerlo en la clave de su claro, época. claro, claro, por supuesto. Tiempo después, todavía tiempo después, finales de los 70, principios de los 80, cuando se hacen los Sí, ejes viales, se hacen, es cirugía mayor sin mayor, anestesia. sí, O sea, no, o sea, piensa que, claro, es durísimo y es muy salvaje, muy pero salvaje. es como operaban, es como los dentistas del Quijote. Era pura tenaza y aguanta tantito y pues tómate alcohol. Hay que entenderlo en la clave de su momento. Cirugía Claro, mayor sin anestesia. claro, me queda perfectamente claro. Yo por eso preguntaba si habría habido algún asentamiento que fuera como un pueblo, es decir, como Xochimilco tiene su centro histórico, que es un pueblo y que viene desde la colonia, desde antes, No, acuérdate que era como el gran parque de maniobras de ferrocarril, de los ferrocarriles. Por tanto, no, digamos, la idea de que hubiera como un ya no, asentamiento, hasta donde yo sé, quizá hay análisis más antropológicos, pero desde el punto de vista de lo que podemos ver también en las fotografías aéreas de la época y demás, se veían todos los restos, digamos, de sí. esa gran zona de maniobras de lo que sería la extensión de la estación de Buenavista por ahí. Híjole, ahorita es que todo eso, cada palabra que vas diciendo, el plano regulador, es que ese de Carlos Contreras Elizalde casi nadie habla y estoy convencida porque el plano existe, yo lo consulté en el archivo histórico de la ciudad, no sé si tú lo conozcas allí, pero es una cosa extraordinaria y valdría la pena un día, te invitamos a platicar solo de Contreras Elizalde,
porque es el gran urbanista del siglo XX que nadie conoce, bueno, hasta el metro, Es pues, fundamental. Contreras fundamental. es fundamental, es el gran urbanista Y de como México. que es sido ignorado, y el mismo Pani no lo menciona con nombre, solo habló por ahí en un momento, menciona el plano regulador, pero, o la comisión de planeación que surge como consecuencia del plano regulador, pero era un genio que luego será otro tema porque si no se nos va el tiempo aquí. Félix, tú como estudioso de esto de lo que leíamos en tu currículum, de ciudades inteligentes y cosas así, ¿cómo ves Tlatelolco a la luz de su época? Bueno, yo quiero decir un lugar común ya a esta altura de la plática. A mí el libro me encantó. O Sí, sea, me parece un material extraordinario y quisiera agregar a esta reflexión previa que seguramente ya para los 50 y 60 del siglo pasado no había pueblos originarios porque si los hubo, pues habían sido destruidos por los ejércitos no, claro, de pero la colonia y sí, tal, porque tenemos que pensar además, es lo que a mí me parece que, habiendo sido Tlatelolco un centro de poder económico y político tan importante eh, antes de la conquista, seguramente tendría que haber existido en esa zona una cantidad enorme de construcciones y al final lo que queda es solamente lo que hoy conocemos como la Plaza de las Tres Culturas, quizá nada claro. más como ejemplo, pero Pero lo que yo sin duda, preguntaba es que si había sí, pueblito, porque si tú vas a Xochimilco o vas a Ixtacalco inclusive, en sí, algunas partes de Ixtapalapa sobrevive junto al templo un pequeño asentamiento que reconoces como un asentamiento fundado en la colonia. Por eso es que ahorita Mica nos decía, no, eso ya no existía porque ya había sido claro, arrasada cuando existió por los claro, ferrocarriles. Era claro. solo una aclaración, continúa, por favor. No, no, sí, muy bien. Yo quiero continuar diciendo que el libro me encanta a tal grado que me hizo recordar este libro que muy poca gente conoce, Ay, sí, no, yo no. que es un libro de Daniel Álvarez Molina, se Mm. llama Tlatelolco, mi amor, y es una historia de Tlatelolco de 1335 a Ah, 1985, Daniel no se midió. publicado a propósito del sismo y toda esta situación. Ahora, hablaste tú, Guadalupe, de lo que fue para nosotros la experiencia de Tlatelolco el 2 de octubre, y me quiero referir muy brevemente a eso porque está recogido en el Sí, libro. claro que está. Entonces, les voy a decir, mucha gente frecuentemente nos pregunta por qué escogieron Tlatelolco. Sí, porque está muy ¿Por cerrado. qué, ¿Por qué irte a meter a esa ratonera? ¿Por qué irte a meter en un cuadro cerrado? Y la explicación es muy simple. Pensando en la historia de Tlatelolco, para nosotros, hablando de 68, estar en Tlatelolco era estar en un lugar donde invariablemente nos sentíamos protegidos. Protegidos por esa población que Wow. fue sistemáticamente solidaria, sistemáticamente comprometida. Creo que ese es un elemento que hay que mantener muy presente. Yo viendo el libro de ustedes, este libro, Tlatelolco, un concepto de ciudad, pienso en muchas cosas. Pienso en la historia política de Tlatelolco, que está muy bien Sí, recogida en el libro, estupendamente bien recogida, pero además de manera muy rápida. Está extraordinario. Pero Tlatelolco sigue siendo eso, sigue siendo un referente político muy importante. Es decir, hoy en día, cuando algún político decide hacer alguien en campaña o después, hacer un acto político en la Plaza de las Tres Culturas, es una toma de posición política, claro, claro, lo claro. que representa. Entonces, yo lo que veo y que este libro nos refrenda de manera muy clara es
esa larga historia sostenida de Tlatelolco, como que la gente que ahí llegó después de inaugurado el conjunto urbano Tlatelolco, Adolfo López Mateos, como que se contagió, se ha contagiado de esa historia y la gente, muchos hablan de nosotros, hoy en día, dicen nosotros los tlatelolcas. Es lo que iba a decir. Sí, todavía. No existían los tlatelolcas, pero hoy existen los tlatelolcas. Hoy existen. Sí. Hoy existen. Y eso es interesantísimo. Sí, claro. Porque es como una gente, o sea, una población nueva que además está cambiando, porque no es una población que digan los que llegaron en 63, 64 a vivir ahí siguen. No, eso ha cambiado de manera muy dinámica. Bueno, pero la gente llega y pasa muy poco tiempo para que se asimile completamente a la historia del lugar y eso es interesantísimo, ¿no? Claro. Yo creo que es importante ese tema. Ahora, a mí me llama la atención el libro además y recomiendo desde luego muy ampliamente su lectura porque coincido con mucho de lo que dice de Mauleón. Seguramente ahí hay muchas cosas que si ese conjunto se desarrollara el día de hoy pensando que todo lo que ahí había estuviera todavía, se tendría que desarrollar de una manera completamente diferente. Completamente diferente. Pero yo rescato de los escritos de Níquel, por ejemplo, y los otros documentos que contiene el libro, rescato 2 o 3 cosas. La idea, por ejemplo, de Pani sobre la necesidad de una ciudad planificada. Sí, claro. Eso es sobre la necesidad de la planificación urbana, que es vital. En el propio libro está recogida esta idea de que en aquel momento la vida económica de la ciudad estaba muy concentrada, la industria en aquella área, en el norte de la ciudad. Entonces, cosa que hoy ya no está allí, por cierto, ahí a un lado de lo que hoy es Tlatelolco, hasta ya estaba la unidad habitacional y convivía, por ejemplo, allí con una planta muy grande de Altos Hornos de México, que era una empresa paraestatal. Y ahí estaban las fundiciones y había una serie de cosas. Y alrededor de eso había otras instalaciones industriales que convivían y le daban servicio a Altos Hornos de México. Antes era la Consolidada. Pero era un trazamiento industrial muy importante. Por eso la colonia de ahí al norte es la colonia industrial. Sí. Y se llama así, la colonia industrial. Y en el lado de enfrente está una cosa que se llama Tlampa, una colonia que se llama Tlampa que tenía en el lado poniente. Fábricas. Exacto. En el lado poniente, exactamente. Y tiene llenas de fábricas también. Totalmente. Vaya, yo pensaría, no lo sé, pero pensaría que alrededor estaban lleno de este tipo de emplazamientos. Ahora, insisto, cuando Pani habla de la planificación, en la revista de la que ustedes están hablando, igual tiene presente los problemas de movilidad. Sí, claro. Sí, por eso es tan recomendable la lectura de este libro, porque hoy estamos en la ciudad y en todas las grandes ciudades de México, estamos urgidos de tener procesos de planificación para el desarrollo. Hoy se está hablando de la necesidad de que hay que redensificar la ciudad. Y lo que está diciendo Níquel, yo no soy arquitecto, muchas de estas cosas me gustan, pero no las entiendo y me encantan. Pero yo digo, tenemos que regresar un poquito a reflexionar sobre estas experiencias, porque tenemos que rescatar algunos de estos proyectos y descartar otros. Otras, no tan solo proyectos o no necesariamente proyectos, sino formas de hacer, formas de desarrollar nuestras ciudades. Pero como estamos aquí, formas de desarrollar nuestra ciudad. El tema
de la movilidad no es solamente un tema de qué tipo de auto usas, qué combustible, qué tal. También es un asunto que fundamentalmente tiene que ver con la vivienda y tiene que ver, o sea, cómo la gente se tiene que desplazar distancias enormes, casi de extremo a extremo, para acudir o al empleo, o tener acceso a los servicios, o a la escuela, o al divertimento, o lo que sea. Y creo que esos son temas que están presentes. Por eso me gusta tanto el libro, todos sus materiales, desde luego hay opiniones contradictorias, son más, yo diría más que contradictorias, hay una polémica. Sí, claro. Además, está muy bien desarrollada, respetuosamente dicha, y a mí me parece formidable. A mí también me gustó mucho. Y hay de las cosas que dices, pues va uno reflexionando, que creo que eso es lo que nos parece importantísimo, ¿no? Porque fíjate cómo, aquí ahorita que te estaba oyendo hablar, te digo que nos pones a reflexionar como nos puso a reflexionar el libro. Tú ahorita dices que ese concepto de la ciudad planificada, pues era lo que en un momento dado se debería de buscar, y tú lo dices como ingeniero. Pero lo que a mí me asombra, y eso se los pregunto a todos, es cómo fue posible que después de haber tenido este concepto, se llegara después a estas unidades para venta de trabajadores de Infonavit, que son 800,000 viviendas en plano, alejadísimas, como acabas de decir, fuera de la ciudad completamente, que se convirtieron en ciudades fantasmas, en el monumento al Tinaco, o sea, unas cosas de este tamaño, unas casitas así. Y 28, 39 metros cuadrados. ¿Cómo fue la involución? O sea, si ya estábamos en Tlatelolco, ¿en qué momento se regresó a ese concepto de esa ciudad alargada, que además son estéticamente espantosas, no tienen ninguna cualidad que yo le vea, y además están lejísimos? ¿Tú tienes idea de ese proceso, Miquel? Sí, en realidad ¿Qué pasó? hay algunas iniciativas que se llevan en los años hasta 60, ya no solo en vivienda, por ejemplo, en escuelas. Sí, sí. Mismo Pedro Ramírez Vázquez dirigió todo el plan Capufe, de ¿no? escuelas, Se llamaba sí, CAPSE. el CAPSE, que llevaron a cabo 30,000 escuelas en toda la República. Sí. Después todo esto se perdió. Hay un primer momento de lo que ahora es el Infonavit, en el que todavía se incorporan a los arquitectos y a la arquitectura como parte importante a la hora de diseñar vivienda colectiva. Después, ya eso pasa en los primeros 70, pero después se convierte en una máquina financiera espectacular, de las más poderosas del mundo en este sentido, pero que la arquitectura ya no es un parámetro en esa ecuación, en el que importa, la ecuación es muy sencilla. Si el valor del suelo es cero, el costo de la vivienda es más bajo. Y si estamos de acuerdo en que las viviendas en un proceso de jibarización pueden tener esas medidas que dice Félix, pero reproduciendo el mismo modelo de vivienda, o sea, le siguen poniendo sus 2 recámaras, su baño, su cocina, todos esos usos, o sea, no se piensa de otro modo. Y 2 lugares de estacionamiento. Eso siempre, eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, ¿dónde está el valor cero o casi cero del terreno? En zonas remotas, porque no se cuenta en el costo indirecto del transporte, de llevar el agua, de llevar la electricidad, de recoger la basura, etcétera. Entonces, ese modelo que financieramente funcionó durante años y que ya tronó, hizo que las manchas urbanas de la mayor parte de nuestras ciudades fuera exponencial. Es decir, no creció al ritmo de la población, sino que creció a otro ritmo probablemente 10 veces más grande. Hay casos mucho peores que la Ciudad de México, sobre todo en algunas ciudades del norte de la República. O aquí nada más Tecama, Miquel. Sí. Tecama, por ejemplo. Perdón. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, Chihuahua, la mancha urbana de Chihuahua, crece en ese periodo, no sé si es casi 18 o 20 veces de lo que tenía, cuando la población quizá se cuatriplicó solo. Yo no he vuelto a Chihuahua en este tiempo, así que me voy a encontrar con otro Chihuahua que ya no conozco. Y en el caso de la Ciudad de México, es cierto, Félix,
pero no es tan exponencial como en otras. Sí. Esto es un caso grave, pero yo quisiera comentar algo que el libro solo es la entrada a una historia que no está terminada, porque las ciudades, igual Sí. que teníamos un Tlatelolco original que se fue cubriendo de otros sedimentos coloniales, la herradura de Tugurios, bueno, las vías de tren, la herradura de Tugurios, el proyecto de Mario Pani. La historia sigue y nuestras ciudades siguen. Nosotros solo somos una pequeña etapa en esas historias. Claro. Y en esa acumulación yo le veo larga vida a Tlatelolco. Creo que partimos de un soporte. Lo que tenemos hoy, más allá que haya habido una cierta renovación de la población, digamos, Tlatelolco ha venido a menos. Hay zonas dañadas, hay zonas abandonadas, está en un manifiesto estado de descomposición, digo, no dramática, pero sí aparente. Y creo que con intervenciones, digamos, proporcionalmente poco costosas, podríamos reciclar una parte fundamental y hoy por hoy súper central de la Ciudad de México y convertirla en uno de los lugares que pudiera ser objeto de deseo. Y lo digo, no estoy haciendo una metáfora ni para Lo nada. entiendo. Solo incorporando algunas soluciones, como ya se ha hecho en algún otro país, en el que mejoráramos la estabilidad estructural, añadiéndole un poco más de grosor a esos edificios tan largos y delgados, ayudaríamos a tener unas viviendas que ganarían 3 o 4 metros, que tendrían más metros, por tanto, con otros posibles usos, y además pues las mejoraríamos en todos los sentidos, hasta también en los aspectos estéticos, haciendo pues unas nuevas fachadas verdes, mucho más, digamos, con sistemas sostenibles, etcétera. Es decir, tenemos la posibilidad de reciclar ese potencial inmenso de tener un espacio así que tiene un 70% de área verde. O sea, para terminar pronto, Claro, ese como decía, número... Y yo añadiría hacer todo eso pues de la mano con los vecinos, ¿no? Era también un poco el punto que quería decir del desplazamiento. O sea, las viviendas que se hicieron en ese momento no fueron hechas para las personas a las que desplazaron, y que en este caso cualquier intervención, y por eso me gusta mucho el capítulo de Rubén Gallo, que habla sobre todas estas intervenciones artísticas que tienen mucho que ver con los vecinos y con los habitantes, hacer todo este tipo de trabajos, que bueno, ahora es lo más nuevo y lo más contemporáneo en urbanismo, junto con los vecinos, ¿no? Claro, Sin duda, Gabriela, totalmente. sin duda, pero piensa que ya en el 2020, si alguien hace algo sin la participación directa desde el primer momento con los vecinos, es que está absolutamente fuera de lugar. Está destinado al fracaso. exacto. Absolutamente. Pero hay un potencial, fíjate, de todos los edificios que ya no están porque cayeron, los que están en estado de abandono, hay un potencial de integrar no solo los vecinos actuales, sino vecinos futuros. Es decir, en este momento lo que fue una ciudad para alrededor de 100,000 habitantes, dudo que llegue a la mitad del número de población. Fíjate. Tú tengas datos más actualizados, Gabriela, pero no creo que llegue a los 50,000. ¿De veras? Creo que está hasta por debajo. Hay un envejecimiento notable también de la población y hay muchos edificios ya no dañados, sino que ya no están. Está ese potencial que completándola tendríamos una nueva ciudad, un nuevo concepto de ciudad Tlatelolco que podría ser sumamente contemporáneo y tendría esas virtudes sumamente contemporáneas, no solo
porque lo diga la alcaldesa de París, sino porque ya es casi un tema común, de esa ciudad de los 15 minutos, es decir, de trabajar y vivir muy cerca. Estamos muy cerca. Imagínate vivir ahí, puedes trabajar en el centro histórico, ahí mismo, porque el tamaño lo permitiría, en zonas de industrias no contaminantes que puedan todavía quedar cerca. Estás a nada de todo el centro de oficinas de Reforma, de Polanco, etc. Está muy bien ubicado para que tenga, sea un lugar extraordinario para, digamos, rehabitarlo. Claro. Miquel, yo quisiera preguntarte algo porque veo que se va a terminar el tiempo. Llevamos 56. Guadalupe nos va a empezar a cortar. Pero mira, el modelo original de Tlatelolco, de este conjunto urbano que estamos hablando, en el lenguaje de hoy, y lo digo con mucha pena porque es un lenguaje que lo que voy a decir no me gusta la expresión, el modelo de negocio que plantearon se desarrolló sobre la idea de un proyecto que no era para venta. No era para renta. No era para venta, era un proyecto para renta con la idea de que muy probablemente la gente tendría mucha movilidad y que eso evitaría este deterioro del que estás hablando, o el abandono el abandono en términos de la falta de mantenimiento y conservación del lugar. Yo he estado diciendo que hoy necesitamos algo así, lo mismo en vivienda, por ejemplo, y también en oficinas, por allí ligadas, pensando en profesionistas recién egresados, en empresas nuevas, parejas nuevas, o sea, matrimonios nuevos, parejas nuevas, etcétera, que habitualmente necesitan de una vivienda con menor espacio y que luego se pueden ir moviendo y que tendrían quizá que desarrollarse rescatando un poco de esta experiencia de allí. Eso, ¿cómo se ve desde el lado de los urbanistas? Quedan 3 minutos, tenías razón, Félix, así Sí. que vámonos. No, que creo que lo que planteas es un programa sumamente contemporáneo y que en un área como esta sería perfectamente integrable, no solo con usos mixtos, es decir, no es una ciudad dormitorio, es un lugar donde puedes vivir y trabajar. Claro, y además hay otros muchos usos que tienen que ver con una nueva planta de reciclaje de basuras que ahí mismo se traten, que en ese momento igual no se pensaba. La posibilidad de que este 70% verde también sea capaz de integrar programas como huertos urbanos, en el que los vecinos puedan tener ahí sus propias lechugas. Es decir, podemos incorporar conceptos que han ensayado en Detroit, que han ensayado en Berlín, y que nosotros también lo podemos plantear. Es decir, sigue siendo el potencial de un nuevo barrio que yo creo que podría ser estupendo en el momento que se junte. Mira, lo que menos tenemos no es ni dinero hay. Sí. Ideas también las hay. Los vecinos que ya viven y los vecinos que podrían completar, digamos, esa comunidad también las hay. Lo que hace falta es capacidad de coordinar todas estas fuerzas. Si hubiera la capacidad para coordinar las urgencias de los políticos, que tienen siempre una agenda demasiado corta, y esa proyección de ciudad a unos años vista, que podríamos estar planeando el Tlatelolco del 2030, podríamos tener un nuevo barrio, un nuevo concepto de ciudad que sería ejemplar para todo el mundo. Exacto, como lo fue en su momento, ¿no? Sin duda. Y eso está fantástico. Queridos, platícanos sobre cómo para que organicemos 4 mesas y las vayamos pasando en algún momento. Gracias por pasarnos la pantalla. Se nos fue muy rápido, pero ya
un flashazo de la pantalla de Sí. Tlatelolco. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido una plática sumamente enriquecedora. Yo nada más, última pregunta, aunque nos pasemos un minuto. ¿Dónde lo conseguimos, Miquel? Pues ya está en las librerías, en Gandhis y demás, pero si no, en arquine.com lo pueden adquirir. Y pues para nosotros es muy importante a la hora de hacer un libro que sea bueno, nos importa mucho que sea bonito, No, es que sea un extraordinario. placer, no nos gustan, y que además sea barato. Y en realidad, pues creo que este libro consiguió las 3 Bs y ojalá lo puedan Sí, Una disfrutar. maravilla. muchas felicidades. Pues mil gracias por el libro y por ¿Me habernos dejas acompañado. decir una sola cosa rapidita? Una, Mira, ya si nos los cortan en la edición, pues ya ni modo. ya. Yo soy egresado del Politécnico y de la UNAM también, pero del lado del Politécnico tenemos una herida histórica. Después de Tlatelolco en 68, del 2 de octubre, al Politécnico le fue arrebatado el edificio que está en el libro, que dicen, se refieren a él como la preparatoria técnica, en realidad es la vocacional número 7. Y como una medida represiva del gobierno de la época, se lo quitaron al Politécnico. En la época, por ahí en 2000, como 2008, no tan solo seguía como expropiado, sino que demolieron el edificio. Sí. Y es una demanda de la comunidad politécnica que nos restituyan el espacio y el edificio, que era un elemento central Sí. en el conjunto Lo tenía que decir y te agradezco el tiempo. No, hombre, al contrario, mil gracias. Gracias, Miquel, gracias, Félix, gracias, Gaby. De verdad, insisto, fue una plática muy enriquecedora. El libro también lo es, pero con las conversaciones todo el libro se hace mucho más interesante y más deseable. Muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a los que nos escucharon y muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Adiós. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.